Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre los 24 años del alzamiento zapatista en el sureste mexicano. Nos acompaña en el estudio el doctor en antropología Gilberto López y Rivas. Gilberto es, además de un gran conocedor de la cuestión indígena, una figura que ha permanecido muy cerca del conflicto chiapaneco a lo largo de todos estos años. Fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las conversaciones de paz que tuvieron su punto más significativo con la firma de los acuerdos sobre derecho y cultura indígena el 16 de febrero de 1996. Fue como diputado integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación y ha mantenido su trayectoria al lado del mundo zapatista todos estos años. Gilberto, muchas gracias por acompañarnos. Luis, gracias a ti. Gilberto, hace 24 años que los zapatistas se levantaron en armas, causaron un enorme revuelo mediático. Hoy, sin embargo, con el paso de los años, diera la impresión de que este revuelo se ha esfumado, al punto de que hay mucha gente que se pregunta ¿qué es de los zapatistas que están haciendo? Hay quien incluso dice, ¿todavía existen? Te preguntaría, ¿todavía existen? Bueno, no solamente todavía existen, sino que están, como ha sido a lo largo de todos estos años, estos 24 años, en la primera línea de lo que podría ser una permanente articulación, primero de sus autogobiernos, que han ido fortaleciendo, ¿no?, tanto en los planos locales, municipales, como los regionales, con sus 5 caracoles, y luego en lo que podría ser una permanente excitación a que la sociedad civil se organice. Es decir, durante todos estos años, más bien quien ha fallado a la cita de lo que podría ser una histórica participación en el cambio de este país, los zapatistas han estado ahí. Sucede que en el mundo mediático, pues de pronto deja de estar de moda un tema acorde al poder, a las exigencias de lo que dictan estos dictadores mediáticos, pero los zapatistas han estado permanente y sistemáticamente, y sobre todo en los últimos años, pues a través de invitaciones como la escuelita, que me tocó estar ahí, en donde movilizaron a miles de botanes, hombres y mujeres, para que nosotros fuéramos durante una semana a estudiar qué pasa con las autonomías, qué sucede con las mujeres. Déjame ir un poco para atrás. Tú hablabas sus gobiernos autonómicos. Sí. ¿Qué son esos gobiernos? ¿En qué consisten? Bueno, cuando se da la traición a los acuerdos de San Andrés, los zapatistas inician de inmediato prácticamente un proceso de construcción de autonomías que llamamos nosotros de facto, de hecho. O sea, no tienen representatividad, no tienen justificación legal. No tienen una justificación legal, aunque los propios acuerdos son su propia justificación. Son gobiernos paralelos a los existentes. Son gobiernos paralelos que no tienen ningún tipo de relación de parte de ellos hacia ningún tipo de representación del Estado mexicano, pero curiosa y paradójicamente, muchos presidentes municipales vienen a consultar a las juntas de buen gobierno e incluso a pedir consejos y a que les ayuden a resolver problemas de sus municipios. O sea, hay autoridades de esas juntas de buen gobierno. Exactamente. Que gobiernan, ejercen funciones de gobierno. Ejercen su gobierno en 3 niveles. El nivel de la localidad, el nivel de los municipios, que son alrededor casi de 40,
y el nivel de regional, que son estas juntas de buen gobierno en los 5 caracoles. Entonces, te cuento que escuché que un comandante militar de zona, vinieron unos turistas a decirle: oiga, necesitamos que arreglen. No, dice, vayan con los zapatistas, ellos sí resuelven las cosas. O sea, a ese nivel de hegemonía han llegado al nivel ¿Ejercen justicia? Ejercen justicia. Pues de hecho, acabamos de presentar un excelente libro de Giovanna Gasparello sobre cómo se ejerce la justicia. Es algo muy, muy sorprendente porque cubren todos los niveles de lo que nosotros llamamos un proceso autonómico integral. O sea, escuelas, clínicas, cultura, ideología, educación, o sea, todo es el proceso paradigmático autonómico más importante de América Latina. ¿Es un gobierno militarizado? Para nada, al contrario. Algo inédito en los procesos revolucionarios de corte guerrillero que viene de la época de los 60, los 70. El EZ hace unos años, hace unos 7 años, retiró a todos los insurgentes, a los que podríamos nosotros llamar a los revolucionarios de tiempo completo de los gobiernos, aduciendo que el gobierno es una cosa de civiles. Entonces, es algo nunca visto, basado en su principio, que a mí me parece uno de los más importantes para definir a la izquierda hoy en día, que dice: para todos todo, para nosotros nada. ¿Cómo se financian esos gobiernos y esos proyectos productivos o de bienestar social? Con el trabajo de la gente. Las comunidades han sido generosísimas, han donado. Bueno, incluso cuando Cuba tuvo un huracán, donaron al pueblo de Cuba maíz, café, frijol. O sea, no reciben recursos gubernamentales. Hay una anécdota que doy por cierta, que llegaron unos funcionarios con una cantidad como de 200,000 pesos para querer cooptar a un gobierno zapatista, y los pusieron en billetes de baja denominación, y los compañeros del gobierno zapatista empezaron a romper los billetes. El fetichismo del dinero se terminó ahí. Es una anécdota que evidentemente muestra de que ellos no reciben ayuda económica de nadie. Hay sí ayuda internacional de cooperantes extranjeros que venden el frijol, que venden artesanías, pero todo eso es bajo el principio que ellos tienen de que nada está condicionado a nada. Políticamente ellos resuelven todo. ¿Y esos gobiernos gobiernan solo para los zapatistas o para también no zapatistas? No. Lo paradójico del caso es que lo que ellos llaman los hermanos partidistas, que son los que están con los programas gubernamentales y que están conectados incluso con el PRI o con el Verde o con cualquiera, o con los del PRD, etcétera, van a las clínicas, mandan a los hijos a las escuelas, resuelven problemas que no resuelven en sus propios ayuntamientos no legales o constitucionales, o como se les quiera llamar. La hegemonía zapatista va más allá de lo que se llamó en un momento dado la región del conflicto. Cubre municipios que yo llamaría que incluso están más allá de los cerca de 40 municipios en donde están establecidos oficialmente gobiernos zapatistas. O sea, hay una influencia que va más, es más extensa. Es mucho más extensa, y han influido experiencias en Europa, en Asia. Yo acabo de estar en la universidad, una especie de universidad de la tierra en Hong Kong, y ahí me entregaron sorpresivamente un libro en chino sobre escritos del sub Marcos, del sub Moisés, algo verdaderamente emocionante que en China se esté estudiando, un libro de este grueso sobre todo el pensamiento zapatista. Han influido
en los kurdos están interesadísimos en la experiencia zapatista, han influido en Europa, en Estados Unidos, hay una gran influencia del pensamiento zapatista. Bueno, nos acabas de describir dos niveles. Primero, un nivel claramente local, de expresiones de autogobierno en el marco de un proyecto de autonomía, y dices una influencia internacional. Pero esa ascendencia que durante muchos años, en los primeros momentos del conflicto, el zapatismo tuvo entre intelectuales, jóvenes, pueblos indígenas, ¿se mantiene o no se mantiene? Se mantiene, y esto se vio con toda claridad durante lo que fue la campaña por la recolección de firmas de Marichuy. Yo creo que uno de sus principales logros ha sido la conformación del Congreso Nacional Indígena, que se formó al calor del diálogo de San Andrés, en donde confluyeron cerca de 40 representaciones de etnias o pueblos del país. Esto dio lugar a la conformación del Congreso Nacional Indígena. Esa relación se mantuvo durante muchos años, y recientemente, una vez que cada año tenían reuniones con los zapatistas hace unos 3 años dijeron, bueno, queremos seguir haciendo esta especie de rosario de agravios, o queremos hacer algo que incida en la vida nacional, como nuevamente lo han propuesto en otras ocasiones. Y fue cuando el Congreso discutió la propuesta de los zapatistas de formar un Consejo Indígena de Gobierno. El Congreso Nacional lo aceptó, y nuevamente los zapatistas estuvieron en una relación directa, yo diría, a través de esta iniciativa con la sociedad nacional. Se han formado redes, yo pertenezco a 2 redes, la red Tlalpan y la red de Morelos, que mantienen pues el apoyo al Congreso, a los zapatistas y al Consejo Indígena de Gobierno. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? ¿Cómo no? Y ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el antropólogo Gilberto López y Rivas sobre el aniversario del levantamiento zapatista en Chiapas. Gilberto, nos has hecho una descripción muy precisa de la forma en la que las juntas de buen gobierno, estos gobiernos autonómicos zapatistas funcionan. Algunas otras iniciativas que han tenido en el terreno internacional o en el terreno nacional. Lo que quisiera preguntarte es, ¿qué impacto tiene eso en la política nacional? Yo diría que el zapatismo, incluso algunas veces he usado este término en algún artículo. El zapatismo es la conciencia crítica de México. Cada vez que hay un acontecimiento como ahora, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, cada vez que se dan sucesos nacionales e incluso internacionales, el zapatismo está ahí para recordarle al mundo que hay izquierdas que no han vendido sus principios, que no se rinden, que no están al mejor postor, que la lucha va más allá de un cambio de gobierno, ¿no? que la lucha anticapitalista sigue viva. Yo creo que los principios en los que se rigen el mandar obedeciendo es una de las grandes contribuciones a nivel mundial. Es una organización que ha destacado por hacer otro tipo de política, por establecer principios éticos en el ejercicio de la política, y eso creo que es el valor más extraordinario que los zapatistas tienen y que es un legado para las futuras generaciones,
Por ello, cuando se habla de la izquierda, yo diría que dijéramos las izquierdas, porque si bien la izquierda institucional puede ganar gobiernos que pronto se corrompen y pronto traicionan sus principios, el zapatismo sigue ahí, ¿no? A lo largo de sus 11 años de clandestinidad, 24 años de vida pública, el zapatismo sigue sorprendiéndonos, sigue elaborando, concibiendo. Es una organización político-militar que realmente es inédita a nivel mundial. Yo no encuentro otra experiencia con las características del zapatismo contemporáneo. Sin embargo, desde ciertas izquierdas, desde ciertas figuras intelectuales, se le acusa de ser un instrumento del PRI, de haberse quedado callado durante los gobiernos en los que estuvo al frente del país el Partido Acción Nacional. ¿Tú dirías que esas acusaciones son ciertas? No tienen ningún tipo de fundamentos, son perversas, yo creo que son recursos, incluso muchos de ellos que provienen de intelectuales de la derecha ilustrada. Yo recuerdo, y tú saliste muy bien librado de esos debates cuando este movimiento surgió, de gentes como Arturo Barman, que también hablaron de que el zapatismo no podía ser obra de indígenas porque los indígenas no tenían una conciencia nacional, que esto era obra de gentes de guerrillas de Centroamérica, y hablaron de esa hipótesis desde esos años, ¿no? Que surgió pues mucho. El CISEN retomó esto, luego algunos... ¿Qué es el CISEN? El Centro de Inteligencia. De Inteligencia Civil del Gobierno. La Agencia de Espionaje. De Agencia de Espionaje. Y ha circulado como moneda falsa esto, ¿no? Este tipo de que si Salinas los utiliza. Yo creo que son... Salinas de Gortari, el expresidente mexicano, sí, de 1988 a 1994. Exactamente. Son recursos de muy baja estofa, de gentes que no tienen otros argumentos que la calumnia, no tienen ninguna base, ningún fundamento. El zapatismo es un movimiento que perdura precisamente por eso, por su congruencia, por su coherencia, por los mensajes que mandan a la sociedad nacional e internacional, y creo que por eso es que se mantiene vivo, floreciente, adaptativo, dando sorpresas cada momento, metáforas, discursos renovados, siempre frescos, ¿no? Realmente es sorprendente la vitalidad que tiene este movimiento a 24 años de su existencia. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones presidenciales mexicanas, ¿no puede ser leído como una derrota del zapatismo? No, para nada, porque pues lo que se ve, independientemente de lo que ellos han manifestado, ellos han dicho, el subcomandante Moisés lo dijo con toda claridad, pues los mayordomos cambian, pero el jefe el dueño de la finca sigue siendo el mismo. Yo coincido con eso, ¿no? López Obrador representa un proyecto desarrollista, extractivista, redistribuidor del ingreso, ¿no? Adelgazamiento del Estado, pero no representa un cambio de época, como han querido decir algunos de sus intelectuales. Y creo que el zapatismo pues está diciendo todo esto, da en el clavo en cuanto a caracterizar un gobierno que no es en ningún momento una cuarta transformación. Pero no significa esto un juicio negativo en contra de quienes votaron por el cambio y están comprometidos con el cambio en la perspectiva del obradorismo. Bueno, creo que precisamente es todo lo contrario. Por el respeto que merecen los 30 millones de mexicanos y mexicanas que votaron por López Obrador, es mi punto de vista, es necesario analizar las características del nuevo gobierno y hacer la crítica necesaria en el momento preciso. El intelectual tiene que decidir con quién está, si
con el México de abajo y a la izquierda, o con proyectos que de tanto mirar arriba ya tienen torcido el cuello. Gilberto, los voceros del zapatismo ya no son quienes eran, ¿no? Formalmente el subcomandante Marcos pasó a mejor vida, ¿no? Hoy su lugar lo ha tomado el subcomandante Galeano como vocero, ¿verdad? Y por otro lado subcomandante Moisés. Está el subcomandante Moisés, ¿no? Un indígena que viene de una larga tradición militante en las filas del zapatismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicarnos estas transformaciones? Eso es una de las grandes transformaciones del EZ, la muerte metafórica de Marcos y el resurgimiento de Galeano en honor del maestro asesinado por paramilitares, representa lo que en su testamento deja, ¿no? Un cambio de generación. El portavoz ya no es un mestizo, y la presencia vital de mujeres es cada vez más extraordinaria, la presencia de las mujeres, la presencia de los jóvenes. Lo que es esa transición de la vocería del EZ hacia el sub Moisés representa eso, representa un movimiento renovadamente indígena y a la vez abierto, como la sexta declaración lo marca, abierto con los explotados y oprimidos de la tierra, del México, del mundo. Yo creo que en ese sentido, quienes quieren caracterizar al zapatismo como un movimiento meramente indianista están muy equivocados. El zapatismo como tal, el contemporáneo, nunca ha renunciado a la idea de que acabe la explotación y el capitalismo, y eso implica una alianza perdurable y permanente con todos los explotados y oprimidos de este país y del planeta Tierra. Hay quien asegura que esta distancia crítica del zapatismo sobre el obradorismo, sobre el gobierno de la Cuarta Transformación, le hace el juego a la derecha, no capta las posibilidades de transformación que hay. ¿Tú qué responderías a esa crítica? La derecha nunca haría las críticas que hace el zapatismo sobre el giro extractivista de proyectos demenciales como el Tren Maya o el del Istmo de Tehuantepec o los 300 caminos en territorios indígenas o la continuidad de las mineras o la idea de un resurgimiento del indigenismo como es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que incluso va a incurrir en prácticas contrainsurgentes y de ingeniería de conflictos como las mineras. La misión que va a tener ese instituto es convencer a las poblaciones indígenas que dejen entrar los proyectos del neodesarrollismo que va a representar este gobierno. No, para nada. Yo creo que la crítica que está haciendo el zapatismo es absolutamente diferenciada de lo que podría ser una derecha entreguista, colaboracionista, que no tiene nada que decir sobre lo que el zapatismo está opinando. ¿Y tú crees que en un momento como el que actualmente se vive en México, de grandes expectativas, de a veces un cheque en blanco hacia Andrés Manuel López Obrador, hay espacio político para un proyecto como el zapatista? Yo creo que el espacio tiene que abrirse. O sea, no hay que pedir permiso para abrir ese espacio. El espacio está abierto a quien no trabaja para afianzar un proyecto distinto al que se ha venido trabajando a lo largo de todas estas décadas. El capitalismo es un proyecto a muerte y lo que representa el zapatismo es un proyecto de vida. Entonces, tan claro como eso, o se está con la vida o se está con la muerte. Pero esa propuesta anticapitalista es una propuesta viable hoy en día. ¿No tendría que matizarse, que adaptarse a lo que es posible?
Yo creo que esa tarea nos corresponde a todos. O sea, pedirle al zapatismo, eso es más allá de los alcances de una organización que indudablemente tiene sus límites en tanto que es lo que es. Yo creo que eso corresponde pues a las izquierdas anticapitalistas de todo el mundo, hacer cada vez más visible la disyuntiva a la que se enfrenta civilizatoriamente este planeta. Es decir, cada vez más está visto, ¿no? Los científicos lo dicen gentes como Carlos Taibo, pues el colapso está a la vista. O sea, 20, 30, 40 años este planeta va a dejar de ser lo que es. O sea, la civilización del capitalismo está dejando una destrucción total del planeta. Si ya no se puede más con estos trenes de vida y se requerirían varias tierras para poder alimentar a ese sistema enloquecido y demencial que se llama capitalismo. Entonces, pues, o reflexionamos sobre todo esto o seguimos en el camino pues de este tipo de gobiernos que dicen representar a la izquierda, pero que no es más que una nueva forma de gobernabilidad de la derecha. En un minuto, porque ya nos ganó el tiempo. Los proyectos de la Cuarta Transformación tienen en el sureste mexicano, en estados como Chiapas, su territorio de operación privilegiada. Esa es la zona de influencia natural del zapatismo. ¿Prevés tú que haya un choque, un diálogo? ¿Cómo te lo imaginas? El choque ya se está dando. Estos proyectos son una declaración de guerra contra los pueblos indígenas de todo el sureste y de todo México. Y así lo han visto el Congreso Nacional Indígena y todos aquellos movimientos indígenas independientes del gobierno, no los que van a bendecir el inicio del Tren Maya. Esos no representan a sus pueblos. Los que representan a sus pueblos están en contra de estos proyectos. Gilberto, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras, y ustedes, amigos, amigas, también muchas gracias por su amable compañía. Los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.